¿Están dispuestos a unirse conmigo en este instante en una corta pero poderosa oración a nuestro eterno y poderoso Dios? Entonces pon atención, repite conmigo, cierra tus ojos. Dame, oh Dios, espíritu de sabiduría y revelación. Dame, oh Dios, espíritu de sabiduría y de revelación, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Wow! No saben lo profundo y poderosa que es esta oración. Es tan importante y tan profunda para con nuestra relación con Dios, porque en muchas ocasiones anteriormente hemos escuchado reflexiones y estudios de que hay mucha diferencia entre conocimiento y revelación. Muchas veces me han escuchado estar hablando, es diferente tener conocimiento que tener revelación. Es muy diferente que sepamos que Dios está aquí, a que tú tengas la revelación de su presencia. Porque hay quienes vinieron, vieron la cantada, vieron las ofrendas, vieron la luz, vieron la música, no sé, pudiste saludar a tus amigos, a tus hermanos, y te fuiste y nunca te diste cuenta de la presencia de Dios aquí. Wow. Por eso hoy nuestro Dios nos tiene una enseñanza que va a revolucionar nuestra vida. En algunos para salvación y en otros esta enseñanza traerá una gran transformación al abrir los ojos de nuestro entendimiento. Queremos que abra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Miren, son frases, son pensamientos que si tú te distraes y no te concentras y estás pensando en el problema de lo que dejaste prendido en la olla en los frijoles, ni modo, se va a apestar tu casa. Pero no pasa nada, nada más dijeron, se quemaron los frijoles. Pero eso no equipara que te distraigas y que pierdas esta bendición. Una conocimiento y revelación que va a revolucionar nuestras vidas, para que sepamos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha otorgado, y podamos así vivir gozando y experimentando. Ve todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede hacer. En esta revelación, cuando tú entiendas y la hagas propia y se te revele, vas a darte cuenta que Dios nos ha dado esto, nos ha otorgado esto. Y esto que estoy diciendo es el final del mensaje. Hoy estamos comenzando por el final. De tal manera que al tener sabiduría y revelación va a haber una transformación para que en nuestro entendimiento sepamos lo que Dios nos ha dado, que nos ha otorgado, para que podamos vivir poderosamente experimentando todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede hacer. Amén. Decláralo. ¿Están listos? ¿Se entendió? Entonces repite conmigo. Dame, oh Dios, espíritu de sabiduría y espíritu de
revelación. Dame, oh Dios, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, para que podamos experimentar todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede hacer. Amén. Por eso, hoy yo no voy a predicar simple y sencillamente como yo leo en las Escrituras, y Jesucristo andaba enseñando, predicando y sanando a los enfermos. Era lo que andaba haciendo, echando fuera demonios y sanando enfermos. Así es que hay estudios que son de enseñanza netamente. Hay otros que son predicaciones que animan, fortalecen, edifican. Y otras que son enseñanzas de corrección. Pero hoy vamos a dejar que este espíritu de sabiduría y revelación venga al estar leyendo la palabra. Leyendo la palabra. Y no sé por qué últimamente el Señor me ha estado dando mensajes así. Leer su palabra. Por eso vemos que al escuchar la voz de Dios en la palabra que Él nos dejó escrita, si ponemos atención y no nos distraemos, esta palabra llegará a nuestra mente, a nuestro conocimiento, pero bajará a nuestro corazón para darnos la revelación del plan y del propósito que está oculto en esa palabra. Porque tú puedes tener conocimiento de la palabra y no tener revelación de ella. Por eso nuestra vida nunca volverá a ser igual si ponemos atención. En esta porción de la palabra que vamos a leer encontraremos palabras como, porque a veces ni de cuenta nos damos, como sabiduría, revelación, gloria, misterio, oculto, gracia, Espíritu Santo, profetas, ángeles, iglesia, todo eso en una porción. Ve cuántos asuntos, cuántos personajes, cuántos temas entran en una lectura y a veces nosotros pasamos de noche. Por eso necesitamos que Dios nos dé espíritu de revelación. Volvemos a hacer esta corta, poderosa oración, porque yo espero que todos podamos tenerlo, aunque sé que no todos lo van a recibir, porque están distraídos, porque no les importa, porque vinieron con otra intención, con otro propósito. Pero si tu deseo es realmente sentarte a escuchar a Dios, Él te va a hablar. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos a 1 Corintios, dáselo fuerte, dáselo una ofrenda de alabanza a nuestro Dios. Y en la Biblia encontramos un título, a veces en las Biblias, algunas Biblias tienen títulos de unos pasajes, otros no, pero en la Biblia que yo usé, tenía como título Revelación por el Espíritu de Dios. Por eso, si tú tienes tu Biblia, la estás abriendo, adelante. 1 Corintios 2, 6 y 7. Vamos a ir desglosando una lectura en varias porciones. Es esta lectura. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría
de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra, o sea, para nosotros. Y esto me incluye a mí. ¿Te incluye a ti? Entonces apúntate y no te distraigas. Al decir misterio y oculta, es decir, que no está a la vista de todos. Está accesible para todos, mas no a la vista de todos. ¿Por qué está oculta y es un misterio? Porque Dios lo predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria en este tiempo presente. Cuando Pablo escribió esto, él estaba recibiendo una revelación de parte del Espíritu Santo, porque habían pasado 4,000 años antes, donde Dios había ocultado esto, porque estaba predestinado para los tiempos que nosotros estamos viviendo, quiere decir, para nuestros días. Por eso vemos en 1 Corintios leímos 6 y 7, vamos a leer el versículo 8. 2:8. La que ninguno de los príncipes, está hablando de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Miren lo que dice: el Señor de gloria tiene sabiduría, que es un misterio y que está oculta para nuestra gloria. Y seguimos leyendo el 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Repite conmigo: aquí yo veo sabiduría oculta, veo un misterio. Pero ¿qué dice el versículo 10? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pongan atención. ¿Qué propósito tiene el Espíritu Santo al escudriñar lo profundo de Dios el Padre? Volvemos a leer el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué propósito tenía el Espíritu Santo al escudriñar lo profundo de Dios? Vamos a la misma palabra. Vean cómo nos está hablando y nos está respondiendo. En 1 Corintios 2, 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Seguimos leyendo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Wow! ¿Por qué el Espíritu Santo se mete hasta lo más profundo del corazón de Dios?
Porque así como nuestro espíritu conoce lo más profundo de nuestro espíritu, nadie puede conocernos a nosotros mismos más que nuestro espíritu. Nadie más que solamente mi espíritu sabe lo que hay dentro de mí. Mis intenciones, mis anhelos, mis deseos. Y eso es lo que el Espíritu Santo dice que hace. Es el Espíritu del Padre y entra hasta lo profundo del corazón del Padre y conoce lo que hay adentro en el corazón del Padre. ¿Y por qué Él quiere conocer lo que está en el interior del Padre? Vean qué manifestación de este mensaje para nosotros este domingo, para revelarnos a nosotros lo que hay en el corazón de Dios. ¡Qué revelación tan poderosa! Para eso el Espíritu Santo lo hace. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La cosa va así. Hay un misterio, una sabiduría oculta, sí, que está en el Padre de gloria, para nuestra gloria. Quien tiene esa sabiduría y quien escudriña esa sabiduría en el Padre es el Espíritu Santo. ¿Para qué lo escudriña? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Te incluye a ti? Nos ha concedido. La palabra nos dice nosotros. Cuando Dios, y esto me incluye también a mí, obviamente, cuando Dios me reveló esto en mi vida cambió. Porque cuando Dios, el Espíritu Santo, tú estás hablando con Él, buscándolo a Él, deseándolo a Él, el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él primero fue a lo profundo del Padre, conoció lo que hay en el corazón del Padre, vino a vivir a nosotros y nos quiere dar revelación, nos quiere dar la sabiduría para que conozcamos lo que Dios ya nos ha concedido. Porque podemos ser dueños de todo lo que Dios nos ha prometido y nunca disfrutarlo. Fíjense la intención del Espíritu Santo: conocer lo que hay en el corazón de Dios, en lo profundo, no nada más aquí superficial, no, adentro, en lo profundo, lo más profundo de Dios. Dios tenía planes y propósitos que nos ha concedido y nos las ha venido a revelar. Pero muchos no tienen este conocimiento y por tanto no lo pueden disfrutar. Dios ya nos dio todas las cosas, pero si no, óigalo, Dios ya nos dio todas las cosas, pero si no nos es revelado, no las podemos disfrutar. Por eso necesitamos espíritu y sabiduría de revelación. Dame, oh Dios, espíritu de sabiduría y revelación para que puedas disfrutar lo que Dios tiene y que ya nos dio. Por ejemplo, si tenemos una herencia donde nos dejaron propiedades, acciones en empresas multimillonarias, nos dejaron cuentas bancarias, pero si no tenemos conocimiento y revelación de esas posesiones, nunca disfrutaremos de ello. Seguiremos viviendo tal vez con escasez, con dificultades, llenos de problemas económicos, en pocas palabras, como pobres siendo ricos. ¿Por qué? Por ignorancia. El reino de las tinieblas quiere decir oscuridad.
Y el diablo quiere mantener a la iglesia de Jesucristo en tinieblas, en obscuridad, en ignorancia de las cosas que Dios nos ha revelado. Por eso cuando viene a nosotros la revelación de las riquezas que tenemos en gloria en Cristo Jesús, entonces nuestra vida cambia. Ahora podemos decir, no me interesa lo que pueda suceder en el mundo, yo sé que estoy en el camino correcto, no importa los problemas económicos, financieros o de salud, yo sé lo que estoy haciendo, quién está en mí, lo que podemos hacer y lo que vamos a tener y hacia dónde vamos. Por tanto, es la manifestación de la gloria en mi vida, y si como iglesia podemos entender eso, vamos a ser la iglesia muy poderosa en esta ciudad. Y como muchas iglesias se están levantando en el mundo en este conocimiento, si lo agarras tú, bueno, vas a ser de los beneficiados, y si no, te vas a quedar pues como siempre has vivido, cristiano de 20 años, cristiano de 30 años, cristiano de 50 años, viviendo igual que como comenzaste. No has avanzado en nada más que saber que eres cristiano y que vas al cielo. ¡Aplausos! ¡Bravo! Pero yo quiero ser un más que vencedor. Cuando tenemos la revelación de lo que Dios nos ha concedido, nuestra conducta y nuestras acciones cambian. Cuando tenemos la revelación de lo que Dios nos ha concedido, nuestra conducta y nuestras acciones cambian. Ya no oramos igual que antes. Ya no servimos igual que antes. Ya no pedimos igual que antes. Ya no pensamos igual, ya no hablamos igual, no escuchamos igual y no sentimos igual. ¿Por qué? Porque ahora tengo la revelación de lo que se me ha dado y lo que se me ha otorgado, de lo que está a mi disposición. Ya no puedo seguir orando como antes. Mis pensamientos ahora son: voy a hablar desde lo que se me ha concedido. Voy a sentir desde lo que ya tengo y que Dios me ha dado. Voy a caminar en mis posesiones que Dios me ha regalado. Voy a servir con lo que Él me concedió. Voy a pedir desde lo que Él me otorgó. A partir de este conocimiento, de esta revelación, el rol de nuestras vidas cambia rotunda y completamente. Al tener revelación espiritual, al conocer lo que hay en Él, al conocer lo que hay en Él, en lo profundo del corazón de nuestro Dios, que ha sido revelado a nosotros por el Espíritu Santo que vive en nosotros, vuelvo a repetir, nuestra vida cambia totalmente. Nos damos cuenta de lo que se nos ha concedido y ya nada lo vemos imposible, ni nos será imposible, porque ya nos ha sido concedido la revelación de que para Dios nada es imposible. Vamos. Si para Dios nada es imposible, y el Espíritu Santo nos ha revelado lo que hay en lo íntimo del corazón de Dios, es que Dios quiere que para nosotros nada sea imposible. ¡Wow! ¡Imagínate! Pero como no tienes revelación de quién es Dios, de cómo es Dios, lo que tiene Dios y lo que nos ha dado, no podemos caminar en esa dimensión de victoria. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué bendición Dios tiene con nosotros!
Antes de la revelación, nuestras oraciones eran o son para los que todavía no han recibido esta revelación o no la están recibiendo. Vuelvo a repetir, antes de la revelación, nuestras oraciones eran o siguen siendo para los que todavía no han recibido esta revelación o no la están recibiendo, que están aquí, están oyendo, pero no les está cayendo el 20. Vamos a hacer esta oración, una oración de súplica. Si tú sientes que no te está entrando ahorita esto, repite conmigo: Señor, abre mi mente, abre mi entendimiento. Espíritu Santo, dame revelación y sabiduría para vivir en esta dimensión de que tu Espíritu Santo me está revelando que hay en el corazón del Padre y que ya se me ha otorgado. Abre mis ojos para verlo y vivir en ello. Amén. Wow. Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Porque hay un espíritu en el mundo. Tengan cuidado. Hay una gente que dice: es que soy muy espiritual. ¿Pero de qué espíritu? ¿Están recibiendo sabiduría? Sabiduría que es de Dios, que viene de lo alto. No la sabiduría del mundo, que es animal, carnal y diabólica. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que no haya dudas. Mira qué preciosas las escrituras. Lee la Biblia, por favor. Muchos están dejando de leerla. Creen que porque ya vinieron al mensaje, ya vinieron del martes y ya están indiscipulados. No. Te estás perdiendo lo que Dios quiere hablarte. Y si algo no entiendes, eso que no entiendes, Dios te lo va a explicar el domingo o el martes, porque Dios siempre habla. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para, otra vez, pantalla, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿De qué tienes necesidad? El Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Cuánto? 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 Todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿En el cielo hay escasez? ¿En el cielo hay pobreza? ¿En el cielo hay familias rotas? ¿En el cielo hay tristeza? ¿Hay angustia? ¿Hay dolor? ¿Hay depresión? Mi Dios pues suplirá todo. Nuestras oraciones antes de la revelación eran más o menos así: Dios, si es tu voluntad, concédeme que yo sea sano. Si es tu voluntad, dame el dinero que necesito. Si es tu voluntad, Señor, que mi esposa vuelva. Señor, si es tu voluntad, que mi hogar sea restaurado. Te lo suplico de todo corazón.
Por favor, sé que no me lo merezco, pero te ruego que me lo concedas. Si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes bendecir mi situación económica. ¿Se les hacen conocidas? Cuando hemos tenido revelación, así oran las personas que no han tenido revelación del Espíritu Santo, de lo que hay en el corazón del Padre. Dios, pues, dice el Espíritu, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos está hablando en esta porción al decir riquezas en gloria en Cristo Jesús, es que Dios el Padre nos ha revelado su capacidad para satisfacer toda necesidad de sus hijos. Esta seguridad es un maravilloso recordatorio de que la provisión de Dios para todos los creyentes no se limita a los recursos humanos, sino que fluye de los infinitos almacenes que Dios tiene en el cielo. Su compromiso en acción de derramar bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunden. Esta seguridad está cimentada y respaldada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Conforme a las riquezas en gloria, ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero esta verdad tiene que ser revelada a nuestro corazón por su Espíritu Santo. Porque solamente así podemos tener la convicción y veremos manifestado el poder de Dios cuando nuestra fe, nuestra confianza descansen totalmente en su palabra. Por eso, la revelación va acompañada de palabra tras palabra. El que no escatimó ni a su propio Hijo, Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Le escribió a los corintios, le escribió a los romanos y le está escribiendo a Mijes en Mérida hoy. Al decir que nos dio a su propio Hijo y lo entregó por nosotros, y preguntar cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas, está enfatizando que la gracia infinita, inmerecida que recibimos a través del amor de Dios, esta está presente hoy. Sí, si nos dio lo más valioso que tenía, el Espíritu está hablándonos. El Espíritu Santo está hablándonos y diciéndonos: si hizo el sacrificio máximo, también Dios el Padre quiere darte todas las cosas necesarias, todo aquello que te hace falta. Está diciendo el Espíritu Santo que está aquí adentro, porque el Espíritu Santo conoce, se metió a lo más profundo del corazón de Dios y vio que lo que Dios deseaba era bendecirnos tanto, que yo puedo hacer por esos que viven en Yucatán, por esos que viven en África, por toda la gente. ¿Qué puedo hacer? No hay manera más que yo dé lo más preciado, lo más rico, que es a mi Hijo Jesucristo. Lo entregó. Y luego el Espíritu Santo viene trayéndonos más revelación. Ay, soy salvo, sí, Cristo es mi Salvador, sí, voy camino al cielo. Y ahí te quedaste. Pero el Espíritu Santo no, porque Él siguió hurgando en el corazón del Padre y dijo: ¿cómo no nos dará juntamente con Cristo todas
todas las cosas que te hacen falta. Eso es lo que Dios nos ha dado y nos ha otorgado, y Él quiere que salgas esta mañana con tu fe renovada, fortalecida, creyendo y sabiendo quién eres y lo que Dios tiene para ti. En el Antiguo Testamento, los grandes hombres de Dios conocieron a Dios. En el Antiguo Testamento, los grandes hombres de Dios conocieron a Dios como su sanador, como su libertador, como su pastor, como su proveedor, como su protector, pero no lo conocían como Padre. Los grandes hombres del Antiguo Testamento, como Moisés, como David, como Daniel, como los grandes profetas, conocieron a Dios como sanador, libertador, pastor, proveedor, protector, pero no lo conocieron como Padre. En el corazón de Dios siempre hubo el anhelo y el deseo, después de la caída en el huerto de Edén por el pecado, de hacernos sus hijos, y el de constituirse como Padre nuestro. Solamente al profeta Jeremías, el Espíritu Santo, que busca lo más profundo de Dios, el Espíritu Santo le reveló lo que había en el corazón de Dios, y que tú tal vez no te habías dado cuenta, y eso que ya leíste la Biblia quién sabe cuántas veces. En Jeremías 3:19 dice la palabra que Dios preguntaba. Fíjense, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. En Jeremías Dios estaba hablando. Dios estaba hablando. Dios, a través de su profeta, hace una pregunta. ¿Te imaginas Dios haciendo una pregunta? Podemos pensar que el cielo se detiene de repente porque Dios, sentado en su trono, porque nunca ha dejado de estar en su trono, aun cuando le estaba hablando a Jeremías, Dios sentado en su trono de repente se detiene y hace una pregunta. El Padre de gloria hace esta pregunta. El Dios, el creador de todo el universo, hace esta pregunta: ¿cómo os pondré por hijos? El cielo se detuvo. Las alabanzas de repente se callaron para escuchar al Padre preguntar. Está buscando cómo hacer a los seres humanos sus hijos. ¡Qué inquietud en el cielo! ¡Qué sorpresa! Y vemos que el Espíritu Santo se lo revela al profeta Jeremías para que él lo escriba. ¿Y para qué se le dio al profeta Jeremías? ¿Para qué? Lo escriba. Y si está escrito, es que Dios nos lo quería revelar a nosotros. ¡Wow! ¡Ya, párate, di! No sé. Es demasiado conocimiento que los... Y Dios, el Espíritu Santo, le revela esto a Jeremías para que nos lo revele a nosotros. Lo que hay en el corazón de Dios. ¿Alcanzamos a comprender este misterio y revelación del mismo corazón de Dios, compartido por Dios para nuestro conocimiento? Y Dios, el Espíritu Santo, le da revelación también al apóstol Juan. Lo vimos en Jeremías, aproximadamente creo que 600 años antes de la venida de Cristo. Pero ahora encontramos
al apóstol Juan, el amado del Señor Jesucristo, el más joven de los apóstoles. Se pensaba que Juan tendría unos 18 años cuando el Señor lo llamó, pero era apasionado de Jesús, amaba a Jesús con todo su corazón. Y él escribió por revelación del Espíritu Santo. Escuchen la voz de Dios. Juan 1, del 1 al 7. En el principio, vean la revelación que Dios nos está dando a nosotros en este momento hoy. Si tú no te estás durmiendo y estás atento, ve lo que está diciendo el Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Continuamos leyendo del 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hacemos un pequeño paréntesis. En la primera porción que leímos del Juan del 1 al 7, vimos que en él estaba la vida, que todas las cosas fueron por hechas. Sin él nada ha sido de lo que ha sido fue hecho. Quiere decir que él es la luz eterna, y Dios es luz. Quiere decir que Dios vino a encarnarse en la persona de Jesucristo, y aquel Verbo, que es la palabra de Dios, vino a tomar forma. Y continúa diciendo el apóstol: todo esto es revelación. Algunos dirán, bueno, es que yo ya lo sabía. Dale gracias a Dios que ya se te había revelado esto, si no, no serías salva o salvo. Pero hay algunos que todavía no se les revela. Por eso dijimos al principio que este estudio que trae sabiduría y revelación, para algunos va a ser para salvación, para otros para edificación, para fortaleza, para transformación, y de que puedas vivir a otro nivel de vida. Dáselo fuerte. Volvemos a Juan 1, 9 al 13. Juan 1, 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, óigalo, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Muchas personas en el mundo conocen esta porción de las Sagradas Escrituras, pero volvemos al principio de la enseñanza del día de hoy. La diferencia entre conocimiento y revelación. Muchos conocen esta Escritura, pero no les ha revelado que si reciben a Jesucristo en tu corazón, va a haber una transformación de no ser hijo a ser hijo de Dios, y de que el plan y el propósito y el deseo que había en el corazón del Padre, el Espíritu Santo se lo reveló a Juan. Juan lo escribe, y el Espíritu Santo nos hace que la palabra venga a nuestras mentes, a nuestros corazones, y podamos entender que yo, porque recibí a Jesucristo y creí en su palabra, yo soy un hijo de Dios, engendrado no por un padre llamado Felipe y una mamá llamada Ofelia, sino engendrado por el Padre mismo, y soy un hijo de Dios. Sé quién soy, a dónde tengo y lo que Dios ha preparado para mí.
Esto es revelación. Sí, merece que te pares, que le aplaudes y que le digas: oh Señor, gracias. La honra y la gloria son para ti. Bendito sea Señor. Señor, revélanos tu plan. Toma tu lugar, continuamos. El conocimiento, la diferencia entre conocimiento y revelación. El conocimiento se adquiere a través de la mente, el estudio y la razón. Es información y datos sobre un tema y satisface el intelecto. Ese es conocimiento. Pero la revelación, atención, es la manifestación de algo oculto o secreto, y se refiere específicamente a la divulgación de verdades divinas por parte de Dios. Cuando tienes revelación, estás hablando de que se refiere a verdades divinas que son reveladas a nuestro corazón por parte de Dios, ahora el Espíritu Santo. Es una comprensión, la revelación es una comprensión profunda e interna que se percibe a través del Espíritu. La revelación son verdades divinas dadas por el Espíritu. El Espíritu Santo habla a nuestro corazón de tal manera que la revelación traiga transformación, renueve nuestra mente para llegar a ser como Jesucristo. Esto nos lleva a una reflexión. Podemos conocer, óiganlo, podemos conocer las Sagradas Escrituras, pero si no tenemos revelación de ellas en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro espíritu, óiganlo, nunca podremos experimentar, aunque tú la leas 200 veces, si el Espíritu Santo no te revela la palabra, nunca podrás experimentar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, porque son fruto de la presencia del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Quiere decir que la revelación no viene sino solamente a los hijos de Dios. Y solamente hay una oportunidad. Hácelo fuerte. Y solamente hay una oportunidad para aquellos que todavía están ciegos, con tinieblas en su mente. Es que el Espíritu Santo toca al corazón de los que no han creído en Jesucristo como su Dios, su Señor y su Salvador. No han nacido de nuevo, todavía no han sido engendrados por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está hablándole a toda la humanidad a través de la predicación del Evangelio. Por eso decía el apóstol, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? La predicación es el elemento importante que Dios ha usado para la salvación de las almas. Por eso ve tú, comparte, predica a Jesucristo, porque los que se están yendo al infierno, tú eres la oportunidad que Dios les está dando a través de ti. Y somos responsables de mucha gente que, pudiendo haber escuchado, no le hablamos. Dios nos habló y nos dijo: ábrale, y tú, ay no, al rato, ay qué pena, qué vergüenza, ay, no, y esto. Ármate de valor, oye la voz del Espíritu y vas a empezar a ver milagros.
a la gente que menos te esperaba, aunque te griten y te digan y todo, háblales con amor y dile, sí, está bien, otro día platicamos, otro día, pero ya dejaste sembrada la presencia de la palabra, siempre hablando, porque Dios quiere salvar a toda persona y quiere darle la vida eterna y quiere que abra su corazón a Jesucristo para que seas salvo y vayas al cielo. Y eso solamente viene por revelación del Espíritu Santo a través de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vamos a leer una explicación que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Efesios 1, 3 al 14. Pongan atención. Venimos por revelación. La revelación viene por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribió la palabra para que tuviéramos revelación. Cuando tú lees la palabra de Dios buscando revelación, la vas a encontrar. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición que espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué? ¿En toda qué? Sabiduría e inteligencia, dándonos, frase importante, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así en las que están en los cielos como las que están en la tierra. Continuamos. En Él, o sea, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Fuimos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos reveló estas cosas, que nos hizo entender estas cosas, pero que Dios nos está diciendo, nos dio al Espíritu Santo para que viniera a vivir como un sello, como una garantía en nuestros corazones. El Espíritu Santo, la misma presencia de Dios, es un regalo y es una muestra de la revelación que Dios quiere hacerle a todo creyente, y a los que no son creyentes, que sepan por qué a ellos el Espíritu Santo no los guía, no los dirige, porque no tienen comunión con Él, porque no vive en ellos, y no viven ellos porque no han recibido al Hijo de Dios, a Jesucristo, en sus corazones como su Dios, su Señor y su Salvador. Por eso esta mañana es una revelación para salvación.
Primera de Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué nos ha concedido? ¿Qué nos ha concedido? Pregúntenme. Otra vez. Bueno, a nosotros se nos ha concedido lo que se le negó a Moisés. Ay, pastor, ya empezó con sus misterios. Estamos hablando de revelación, ¿no? Moisés profetizó las glorias que vendrían al revelársele la gracia. Una gracia que él no conocía y que no sabía qué era. Por eso le dijo a Dios: muéstrame tu gloria. Moisés era profeta. Moisés recibió una revelación de Dios gloriosa. Bueno, Moisés vio los días de Jesucristo. Él vio 3,000, casi 4,000 años adelante. Y vio la gracia que se nos estaba dando a nosotros en este tiempo. Por eso dice él: bueno, si eso es para ellos, si esta revelación que me estás dando es para los del futuro, por eso todos los profetas y los grandes hombres de Dios profetizaron de lo que vendría, de lo que vendría, de lo que vendría, pero no era para ellos, estaba preparada para nosotros. Por eso en Éxodo 33:18 él le dijo: muéstrame, te ruego que me muestres tu gloria. Como respuesta, Dios le prometió hacer pasar toda su bondad y proclamar su nombre delante de Moisés, pero le advirtió que no podía ver realmente la gloria de Dios, que era su rostro. Que era su rostro. Directamente, porque nadie podía vivir después de hacerlo. En su lugar, Dios lo escondió en una hendidura de la roca y le permitió ver su espalda después de que su gloria hubiera pasado. Pero esto que se le negó a Moisés, a nosotros se nos ha dado más que en abundancia al conocer al Hijo de Dios, a Jesucristo, que dijo en Juan 11:39 al 44, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede, porque ya es de 4 días. Ya es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde habían sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Vimos una manifestación del poder de Dios. Pero ¿dónde vimos la gloria de Dios? Que le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La resurrección de Lázaro fue la manifestación de su poder, pero la gloria la estaba viendo Marta en la persona de Jesucristo, con todo su amor, con todo su esplendor, venciendo a la muerte, mostrando lo que no pudo ver. Lo que no pudo ver Moisés, lo pudo ver Marta, y lo podemos ver nosotros en Cristo Jesús. Podemos verlo a Él personalmente. En ese momento Jesucristo
mostró la gloria de Dios. Su gloria se mostró claramente. Él es el Dios, el autor de la vida, el autor y consumador de la fe. En su nombre se nos ha concedido el obrar señales, milagros y prodigios. Marcos 16, 18, Jesucristo dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Jesucristo es la gloria de Dios. Jesucristo le dijo a Felipe en Juan 14, del 8 al 14. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Fíjate lo que está dándonos, lo que nos está otorgando, lo que se nos está dando. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vuélveme a preguntar: ¿qué se nos ha concedido? Todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede hacer. ¡Wow! ¡Qué revelación! Terminamos con este pensamiento. Y aún hay algo más poderoso y más glorioso. Dios, el Espíritu Santo, el que escudriña lo más profundo de Dios, vive dentro de aquellos que han pedido, que han clamado: dame, oh Dios, espíritu de sabiduría y de revelación. Si tú que estás en esta mañana clamaste haciendo esa oración y lo hiciste de corazón, quiero decirte lo que dice también la palabra: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, el que escudriña lo más profundo de Dios, ve esta revelación, este milagro, vive dentro de nosotros y nos revela que hay lo que hay en lo profundo del corazón. Nos revela su amor, su provisión, todo lo que Él nos ha regalado. Nos revela que Dios vive dentro de nosotros, que tenemos todo lo que Dios tiene, que podemos hacer todo lo que Él nos ha dicho que podemos hacer. Y terminamos con un poderoso pensamiento que viene de su sabiduría, todos puestos de pie, y de su revelación. Y terminamos con este poderoso pensamiento: si lo tengo a Él, lo tengo todo. Todo.
puedo en Cristo que me fortalece. Y todos decimos: esta mañana ha sido una mañana de sabiduría y revelación. Una revelación poderosa. El Espíritu Santo de Dios, que conoce lo más profundo de Dios, vive dentro del creyente. Vive dentro de aquellas personas que le abrieron su corazón a Jesús. Vive dentro de nosotros si ya le hemos abierto nuestro corazón a Jesús. Pero el Espíritu Santo que está aquí, Jesucristo que está aquí, Él le está hablando a muchos de ustedes en esta mañana, de los que me ven por internet, que tienen esa necesidad profunda de su salvación, del perdón de sus pecados, de saber y tener la plena seguridad de que eres hecha o eres hecho un hijo de Dios, de que eres hecho o eres hecha un hijo o hija de Dios. Para esto tienes que abrirle tu corazón a Jesús y llamarlo a entrar. Y entonces el Espíritu Santo va a venir, Jesucristo va a venir a tu vida y vas a hacer en ese instante un milagro poderoso, portentoso, sobrenatural. Vas a ser hecho hijo e hija de Dios. Y Dios te va a acompañar todos los días de tu vida hasta tu muerte. Y cuando mueras, en un abrir y un cerrar de ojos, vas a estar en la presencia de Dios en el cielo, justificado porque fuiste perdonada o perdonado por la sangre de Cristo. Y por eso yo te invito para que inclines tu rostro y hagas esta oración. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora, que sé que mis pecados me apartan de ti y me llevan a la muerte eterna. Pero en este momento he escuchado tu sabiduría, tu revelación para salvarme. Y te abro mi corazón, te invito a entrar y me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido que me limpies con tu sangre preciosa todos mis pecados y toda mi maldad. Entra en mí, sálvame y perdóname. Te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Dale un aplauso al Señor. Si tú hiciste esta oración, yo te voy a pedir que me levantes tu mano ahí donde estás, porque Dios quiere que yo ore por ti, bendiga tu hogar y bendiga tu familia. Y si estás enfermo, que Dios obre un milagro en este momento de sanidad. Levanta tu mano si tú hiciste así como lo estoy haciendo. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Pasen todos los que hicieron esta oración. Pasen todos los que hicieron esta oración. Acá les espero. Voy a orar por ustedes. Voy a bendecirlos. Cada deseo, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi
presentamos delante de ti. Sabemos que estamos en tu presencia, porque tú dijiste que donde se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, en medio de ellos. Sabemos que estás aquí, que estás escuchando esta oración. Sabemos que conoces el corazón de cada uno de los que están aquí adelante. Sabemos que tú, Señor, has entrado a sus vidas y los has perdonado de todos sus pecados. Sabemos que tu sangre poderosa está cubriendo sus vidas, limpiándolos, sanándoles, fortaleciéndoles y dándoles la vida eterna. Oh Señor Jesús, gracias porque has entrado a sus corazones. Espíritu Santo, ahora la palabra que leímos esta mañana dice que tú estás dentro de ellos y estás puesto como un sello en sus corazones, y que tu presencia, Espíritu Santo, es la marca para que ellos sepan y el diablo sepa y todos los demonios sepan que ahora te pertenecen a ti. Bendito seas, Señor. Gracias por la salvación que nos das, y te pido que bendigas sus hogares, bendice sus familias. Espíritu Santo, tú vas a ir con ellos, y tú ahora, Señor, les has revelado y les has otorgado que ellos tienen todo lo que tú les has proporcionado, que tienen toda tu presencia, todo tu poder, toda tu autoridad en ellos. Por eso hoy, Padre, si alguno de ellos está enfermo, en el nombre de Jesús, por la autoridad que nos has dado, declaramos sanidad para sus cuerpos. Haz ese milagro de sanidad en sus cuerpos a partir de este momento. En el nombre de Jesús, amén. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. ¿Qué se nos ha concedido? Todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede hacer. Amén. ¿Le das la gloria a Dios? Levanta tus manos, dile: Señor Jesús, recibo tu sabiduría y tu revelación. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.